Bueno, muchachos, entonces tenía como dificultades con el equipo, pero vamos a ver pues si podemos trabajar. Hoy vamos a ver la semiología de la cavidad oral. Esta clase siempre se las comparto yo. Entonces vamos a ver, ahí la tienen colgadas las diapositivas aquí en Google Meet. Entonces, para que las revisen. Entonces, vámonos a mirarlas para que ustedes aquí ya pongo entonces para que iniciemos la grabación y vamos entonces a ver la clasecita que vamos a compartir hoy. Entonces, buenos días para todos. Me da mucha alegría saber que están por acá. Vamos a iniciar la clase de, les decía yo, de semiología de la cavidad oral. Aquí que ustedes tienen que averiguar para que estén muy atentos. Voy a mirar a ver si entró alguien acá. No. Perfecto. Entonces hay unas cositas que ustedes aquí van a averiguar. Ya vamos a medida que vamos avanzando. La cavidad oral, vamos a mirar cómo se hace la parte semiológica. Entonces, igual que la semiología que hemos visto, acuérdense lo que nosotros siempre le hemos dicho a ustedes, que la semiología, cuando uno está haciendo el proceso semiológico a cualquier tipo de paciente, pues uno trata de hacer un recorrido en él, específicamente en la revisión por sistemas céfalo-caudal. Es decir, uno empieza desde la cabeza hacia abajo a ir mirando, a hacer como un rasteo, como un testeo de todos los órganos y sistemas. Entonces, en la cavidad oral, la orofaringe e hipofaringe, ustedes ya tienen que ir mirando esa parte anatómica y tienen que irla diferenciando allá y repasando. Vayan mirando allá sus libros de anatomía para que comprueben y vayan repasando esta parte anatómica. En esa parte anatómica vamos a ver la cavidad oral como tal, desde la apertura que son los labios, la mucosa bucal, para que le vamos dando el nombre a eso, lo que son los rebordes alveolares, superior e inferior, la estructura que se llama trígono retromolar, la lengua, que tiene una porción móvil y una porción más bien fija, el paladar duro y el piso de la boca como tal. A ver, ¿quién me quiere decir, prender el micrófono y decir esa estructura anatómica del trígono retromolar qué es? Para yo saber que están ahí. Doctor, ¿no es el espacio que está atrás de las cordales? Sí, señor. Es ese espacio que queda atrás después de las muelas del juicio o las cordales. Sí, señor. Ese espaciocito, entonces lo llamamos el trígono retromolar. Muy bien. La orofaringe, en la orofaringe, entonces, allá vamos a tener un paladar blando, la úvula, la base de la lengua como tal, los pliegues ariegopiglóticos y los glosoepiglóticos.
los arcos palatinos donde se alojan las amígdalas palatinas, la región amigdaliana, las valléculas, las paredes orofaringes laterales y posteriores. Entonces, fíjense que todo este listado que ustedes van viendo, cuando ustedes vayan cogiendo su atlas de anatomía, van haciendo como un repasito de todas estas estructuras de lo que estamos hablando, porque todo esto tiene que ver con la semiología de la cavidad oral. Y tenemos la hipofaringe, que en la hipofaringe hablamos del seno piriforme. Es igual, ustedes van haciendo los señalamientos y los repasos pertinentes allí en su anatomía. ¿Sí? Miren ustedes aquí el trígono, ahí estaría el trígono retromolar después de estas últimas muelitas que llaman las cordales, las muelas del juicio. Entonces está ese trígono allá. Y tiene alguna importancia, porque alguna importancia descriptiva, porque uno puede describir algunas lesiones a ese nivel. Entonces, si ustedes miran la anatomía que acabamos de decir, que acabamos de repasar, no es sino coger esta cavidad oral, como ustedes la ven acá, y hacer como un repaso de todas esas estructuras anatómicas. Y lo que les decía yo, desde el exterior, porque igual cuando ustedes vayan a examinar la cavidad oral, siempre van a ser con las mismas técnicas que yo aprendí en semiología, que es la inspección, la palpación, puede haber percusión y raramente auscultación, aunque se puede dar eventos de auscultación en algunos casos. Entonces, este ejercicio semiológico con esas técnicas semiológicas, yo las voy haciendo desde afuera hacia adentro. Entonces empiezo a mirar los labios. Voy a mirar los vestíbulos bucales. Vayan identificando ustedes en su anatomía lo que llamamos los vestíbulos. Y eso es muy importante que ustedes sepan esos vestíbulos que los estoy señalando aquí con el cursor. Estos vestíbulos son muy importantes para que vamos dando la ubicación de alguna situación que tengamos que hacer desde el punto de vista semiológico. También tenemos la cavidad oral como tal, toda la cavidad oral, los dientes en una forma general, pues que ustedes tengan el conocimiento de los dientes y la importancia, porque es que mire, los dientes no solamente son del odontólogo, el médico siempre debe examinar los dientes. Nosotros como médicos no somos expertos para decir que tiene una caries, una mancha blanca, una enfermedad. Podemos diferenciar una enfermedad periodontal. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque muchas veces el encontrar en la cavidad oral focos sépticos dentarios, esos focos sépticos dentarios pueden ser el foco incluso de una enfermedad renal cardíaca. Ese puede ser el foco de alguna septicemia que el paciente puede presentar. Entonces es muy importante mirar. Es muy importante mirar cómo está esta articulación temporomandibular, cómo está la arcada dentaria, cómo está articulando esa arcada dentaria, si la articulación es adecuada o no, si las mordidas son cruzadas o no. Todo eso hay que mirarlo, porque hay una patología que vemos en la cavidad oral que es el pronatismo, y ese pronatismo es que la mandíbula inferior está protruida, y entonces al estar protruida pues se va a presentar arriba en los dientes una mordida cruzada o borde-borde, y entonces esa es inadecuada porque los dientes empiezan a desgastarse. La lengua, que es la estructura grande, gigante, y esa lengua tiene una importancia muy grande en la cavidad oral. El paladar duro, decía, tenemos allá arriba el paladar duro y el paladar blando, que tiene una importancia muy grande dentro de la medicina. Todo esto lo tienen que ir teniendo ustedes en cuenta e irlo mirando desde el punto de vista anatómico para poder diferenciar y asimilarlo con algunas patologías que vamos a ver. Y están las amígdalas. Ya vamos a ver qué clases de amígdalas hay, porque no solamente están las amígdalas palatinas,
hay otro tipo de amígdalas. Y está la orofaringe. Tiene mucha importancia la orofaringe porque eso es un punto clave para el médico examinar desde el punto de vista semiológico. Y en esa orofaringe, ¿qué va a examinar el médico? Va a examinar la pared posterior de la faringe, las pilares palatinos que se ven en la pared posterior y donde se aloja las amígdalas palatinas, la úvula. Yo puedo ver todo esto en la orofaringe, unas alteraciones como las muy conocidas faringe beta hemolítico del grupo A. Es muy importante eso, que ustedes desde ya vayan teniendo conocimiento del estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque microbiológicamente, si vamos y vemos esta bacteria, es una bacteria que tiene una coloración de gran positiva. Cuando ustedes ven antibióticos, nosotros vemos los antibióticos que funcionan para los gram positivos. Entonces, entre esos, el antibiótico más sencillo que hay es la penicilina, el más sencillo, el más cómodo, porque uno no debe abusar de los antibióticos por las grandes resistencias. Siguiendo entonces con la anatomía, ustedes van mirando todas esas situaciones que se van dando y podríamos llegar entonces a lo que decíamos, las arcadas dentarias. Y sabemos que las arcadas dentarias, que ustedes tengan conocimiento de la importancia que tiene esto, las 20 piezas provisionales y las 32 piezas definitivas. Es muy importante eso. Es muy importante tener el médico el conocimiento de que estas piezas provisionales, lo que llamamos la dentición inicial, la dentición que está todavía, lo que llamamos los dientes de leche, eso tiene una importancia muy grande, porque esa dentición provisional lo que hace es guardar los espacios para que las piezas definitivas tengan un espacio adecuado y no tengan unas mordidas cruzadas o unas mordidas borde a borde, porque las piezas se apiñonan. Eso es lo que pasa. Uno tiene que aprender a cuidar eso. Si ustedes ven allá, seguimos exactamente con la misma sentido de la anatomía. Y ustedes, lo que les decía yo, fíjense allá, lo que decía las arcadas dentarias superiores y las arcadas dentarias inferiores. Allá está la pared posterior de la faringe. Miren la úvula aquí. Miren el velo del palatino. Pilar posterior de las palatinas. Las amígdalas palatinas. El labio inferior, etcétera, etcétera. O sea, son cosas anatómicas que ustedes deben de ir diferenciando muy bien y que es muy importante tenerlas muy claras, porque cada vez que nosotros hacemos construcción de historias clínicas desde el punto de vista semiológico, tenemos que ir escribiendo las estructuras técnicamente como se llaman, porque el paciente no lo va a decir. En la cavidad orofaríngea, ojo a esto que es muy importante, tenemos un tejido linfoide. Ese tejido linfoide, en la oro y nasofaringe, existen esas acumulaciones de tejido linfoide que constituyen el anillo linfático de Waldeyer y se distinguen, si lo miramos cefalocaudal, los siguientes. Estos anillos linfáticos son muy importantes para la parte defensiva del organismo. Acuérdense que ustedes también, nosotros tenemos un sistema linfático de drenaje de una cantidad de sustancias que van por allí. Y todo eso entonces va a todas esas estructuras linfáticas y a los acúmulos que pueden tener. Si los diferenciamos, entonces tenemos las primeras que son las amígdalas faríngeas. Ojo que esas amígdalas faríngeas, que se llaman así, son diferentes a las amígdalas palatinas. Eso es lo que llamamos los adenoides o amígdalas de Lucas. Es impar. Aquí no es par como si lo son las amígdalas palatinas.
y está situada, búsquenla en su anatomía, en el techo y en la pared posterior de la nasofaringe. Ahí nos encontramos con ese primero anillo linfático que es las adenoides. También se llaman vegetaciones adenoideas y los pacientes a veces se confunden con eso, con pólipos nasales. Y no es que sean pólipos nasales, sino que esas adenoides empiezan a hipertrofiarse. Y al hipertrofiarse disminuyen el espacio y este paciente empieza a tener dificultades en la respiración. Por eso es que ustedes han oído o alguno de ustedes les han hecho la cirugía que se llama adenoidectomía, porque lo que tiene ese paciente es una hipertrofia de esta parte adenoidal. Entonces, es la primera amígdala faríngea, que son las adenoides o las amígdalas de Lubska. Tenemos la otra que se llama amígdala tubárica. Fíjense que esta amígdala tubárica es par y está dispuesta alrededor del ostium faríngeo en la trompa de Eustaquio o la tuba auditiva. Por eso les dije yo a ustedes que este anillo linfático lo iba a nombrar cefalocaudal. Estoy desde arriba, desde los adenoides, y me voy a la amígdala tubárica, que es par, y está alrededor del ostium faríngeo de la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva. Diferencien allá en su anatomía que esa trompa de Eustaquio tiene una importancia muy marcada en la parte de la audición. ¿Dónde está ubicada esa trompa de Eustaquio? Siguiente tenemos las amígdalas palatinas, que estas amígdalas palatinas sí son par entre los pilares anterior y posterior del velo del paladar. Entonces ustedes en el paladar blando, si ustedes miran su anatomía, allá ven que ese paladar blando forma unos repliegues y forma un pilar anterior y un pilar posterior, y en esos pilares metidos se encuentran las amígdalas palatinas. Ahí es donde nos encontramos con la patología que nos da amigdalitis. Y ya ustedes tienen el concepto hoy que esas amigdalitis, al igual que las faringitis, cuando son bacterianas, ojo a esto que es muy importante, están producidas principalmente por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, porque también existen las amigdalitis o las faringitis tipo viral. Y esas faringitis o amigdalitis tipo viral, acuérdense que no se manejan con antibióticos, se manejan de forma sintomática. Y por último tenemos las amígdalas linguales, que también son par y se localizan en la base lingual. Entonces fíjense que yo las nombré cefalocaudal desde arriba hacia abajo. Estas están en la base lingual y estas bases linguales al lado y lado. Y por último están los cordones laterales dispuestos, que están dispuestos de manera perpendicular a la zona de la confluencia de las paredes posterior y lateral de la orofaringe. Es decir, esos cordones laterales que están dispuestos generalmente de manera perpendicular son como la desembocadura de ese anillo linfático. Entonces ustedes vayan mirando ahí anatómicamente qué es lo que van viendo. Bueno, una estructura para mirar aquí panorámicamente. Cuando hacemos, por ejemplo, las procesiones en el anfiteatro, ustedes van a ver situaciones como estas. Estas son las procesiones donde ustedes ven la inervación, la circulación y las estructuras mayores. Miren que aquí tenemos las glándulas salivares. Y estas glándulas salivares juegan un papel muy importante. La más importante es esta, la parótida. Están las sublinguales y las glándulas labiales también se encuentran allí. Vamos a mirarlas ahora con más detenimiento. Entonces, aquí voy a nombrarles una cantidad de síntomas de la cavidad oral. Esta cantidad de síntomas de la cavidad oral son muy importantes. A ver, yo miro, sí, es que me da la impresión, porque me pasó en esta semana,
que yo estaba solo, pero los veo a todos aquí, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, doctor, igual tranquilo que si alguien va a entrar me avisa por WhatsApp y yo le aviso a usted, no se preocupe. Eso, me avisa porque entonces a veces uno no escucha y como están así, a veces están callados, me pasó. Y yo hablé cuando nos habíamos desconectado. Y ellos me dijeron, pues como al final, no es que nos habíamos desconectado. Y yo pues, no me di cuenta. Entonces la idea es que cualquier cosa me escriben por el WhatsApp y yo aquí también estoy pendiente. Listo. Entonces lo que les decía, pues aquí estamos con todo esto, ya vimos toda esta parte, muy bien. Entonces vamos a mirar ahorita la parte sintomática de la cavidad oral. Miremos, por ejemplo, la disfagia. Vayan aprendiéndose estas palabritas, por favor. Porque ustedes mañana, pasado mañana, si me colocan en la historia clínica paciente con dificultad para tragar, tendrían que colocarlo entre comillas, porque la palabra técnica es la disfagia. Cuando un paciente presenta disfagia, dificultad para tragar, uno tiene que pensar en una inflamación o en una lesión tumoral. Hay que empezar a buscar. Y semiológicamente yo la empiezo a buscar por la forma como va apareciendo. Acuérdense que cuando hay una tumoración, la forma de aparición de la tumoración será súbita o insidiosa. ¿Quién me quiere decir? Las tumoraciones. Insidiosa. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo con lo que acaban de decir, insidiosa? ¿Qué dicen? Sí, tiene razón. Insidiosa. ¿Cómo? Bueno. En cambio, las inflamaciones son de aparición más bien súbitas. Una inflamación, generalmente las inflamaciones no son crónicas. La odinofagia, diferente a la disfagia, es el dolor al tragar. O sea que un paciente con disfagia puede tener al mismo tiempo odinofagia y también es producida por inflamación y tumores. La aerofagia, deglución de aire y expulsión brusca y ruidosa por la boca, que son los eructos. Se llama aerofagia. La halitosis es el mal olor que hay principalmente cuando se exhala. Y hay una halitosis fisiológica, una halitosis del sueño, que es normal. Entonces puede haber unas halitosis nasales cuando hay rinitis, hay acumulación de secreciones. Hay unas halitosis que ustedes las deben de mirar, que las llamamos las ocenas, las halitosis sinusal, en sinusitis. O sea, miren esa sinusitis como importancia para el efecto de la halitosis. Y hay halitosis por lesiones bucales, cuando principalmente se me presentan las caries dentales, las periodontitis, las estomatitis o a veces algunos bixedemas. Vayan cogiendo esos términos y los van desbaratando para mirar qué es. La halitosis faríngea, también está la esofágica, que muchas veces es por la faringitis crónica o por el cáncer. O también se puede presentar un reflujo gastroesofágico. También muchas veces puede ser por el alcohol. La halitosis que se pueda por el alcohol o por el tabaco. Miren que un signo pudiera ser de un cáncer, la halitosis en el paciente. También están las halitosis broncopulmonares, cuando hay TBC cavitarias, cuando se forman accesos pulmonares o cuando hay problemas de bronquiectasias. Ojo con esto que estamos mirando, vayan anotando palabritas que no conocen. Bronquiectasias,
Cuando ustedes diferencian la palabra de bronquiectasia, ya van diferenciando. Cuando escuchen eso, ya saben que a qué se trata. Abscesos, lo que es un absceso. Estomatitis, el mixedema, esas palabritas que ustedes vean que no son de uso de ustedes, vayan mirándolas. Pero también tenemos la cialorrea, el exceso de saliva, que principalmente que pudiera dar por una estomatitis, por una neuralgia del trigémino. Acuérdense que tiene doble acción allá en la cavidad oral y esa neuralgia del trigémino pudiera causar las cialorreas, la salivación excesiva, las úlceras gastroduodenales. Mira, una úlcera gastroduodenal y hasta un cáncer de esófago se puede manifestar con cialorreas. Por eso es importante saber. Las embarazadas, la mayor parte de las embarazadas como efecto normal tienen cialorrea. La otra es el apialismo, que es la escasez de saliva. Que esa escasez de saliva, ¿por qué se da? Por deshidratación, por intoxicaciones atropínicas, generalmente por afecciones de las glándulas parótidas, porque de pronto pueden tener alguna obstrucción a nivel de glándulas parótidas, porque las glándulas parótidas son las estructuras que más saliva me producen. Pero también está la vitaminosis A. Cuando hay deficiencia de la vitamina A, se produce disminución o escasez de saliva. Y la angustia, porque la angustia lo que hace es disparar el sistema autónomo, que en este caso es el parasimpático. La disfagia, que ya vimos que era, podemos decir que hay una disfagia lógica y ilógica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere precisamente que pudiera darme una disfagia que usted diga, no, es que esta disfagia es lógica, porque yo tengo una estomatitis. O un síndrome, anótenlo por favor, síndrome de Plummer-Vinson, para que lo anoten. Ese síndrome de Plummer-Vinson, hoy mismo ustedes cuando terminemos, voy a mirar qué es el síndrome de Plummer-Vinson, que es una triada, a ver qué es. Es muy importante tener en cuenta eso. Y cuando yo hago una buena semiología y una buena revisión en la cavidad oral, puedo sospechar en el síndrome de Plummer-Vinson. Y ustedes se van a dar cuenta que en ese síndrome de Plummer-Vinson van a tener que pedir un paraclínico que se compensa con la triada. No les quiero pues dar ahí todo. Pero está también la disfagia por lesiones de las glándulas salivares. Entonces, esa disfagia por lesiones salivares es como lógica también, ¿cierto? Sería lógico que dé. Pero miren ustedes las disfagias por lesiones laríngeas y faríngeas. También es posible que nos para tragar. Y las disfagias por parálisis del velo del paladar. Si yo tengo una parálisis del velo del paladar por una parálisis facial, yo puedo tener alguna lesión, alguna molestia de disfagia. Incluso se puede ver la voz nasal, se puede ver el reflujo de los líquidos por la nariz. Muchas veces se ve, afortunadamente la difteria ha salido de nuestro cuento, también la fiebre tifoidea, la poliomielitis, eso ha salido mucho. Pero hay patologías crónicas como la esclerosis múltiple que puede dar las disfagias por parálisis del velo del paladar, o algunas patologías transitorias como la que les decía yo, que podría ser las parálisis faciales. Afortunadamente estas patologías han disminuido. Nosotros nos encontramos en la cavidad oral de la lengua, pero cuando en la lengua tenemos dolor, lesiones, salivación, encías dolorosas, hay que aprender a diferenciarlas. Y fíjense ustedes que el dolor o ardor en la lengua, hay que buscar la lesión. ¿Por qué me está dando ese dolor o ese ardor? Y cuando hay un dolor y ese dolor es tipo ardor, como si me estuvieran quemando, principalmente eso es viral y eso es producido por herpes. Y el herpes allí es el herpes simple, pero también está producido por las estomatitis, como lactosa,
O, ojo a esto, entra a jugar otra vez el síndrome de Plummer-Vinson por deficiencia de hierro. Entonces, ya les estoy dando como parámetros de qué es el síndrome de Plummer-Vinson. Y por déficit de complejo B. Entonces, muchas veces el déficit de complejo B me puede producir algunas lesiones a nivel de la lengua que me dan algún dolor o ardor y no tenga ninguna lesión herpética ni ninguna deficiencia de síndrome de Plummer-Vinson. La salivación excesiva, ya sabíamos, decíamos ahora que puede ser por estomatitis, por úlceras gástricas o cáncer de esófago. Por eso cuando empiezan esas cialorreas muy marcadas sin ningún síntoma, con síntomas bajos, pudiéramos pensar en alguna patología. Este paciente empieza con una patología que puede ser un cáncer de esófago o una úlcera gástrica, pero el paciente empieza con sintomatología de epigastralgia, pérdida de peso, puede empezar de pronto con melenas, sangre en la materia fecal. Pero también está la sequedad en la boca, que generalmente puede ser por la respiración bucal. Cuando uno respira, porque tiene la nariz tapada, pues la boca se va a secar. O cuando realizo alguna actividad que me deshidrata o tengo diarrea, vómito. Ojo en las uremias, pacientes a veces con insuficiencia renal con las uremias, se puede producir sequedad en la boca. Las diabetes. Ojo, otro para leer, el síndrome de Sjögren. Es muy importante ese síndrome. Sequedad extrema bucal y conjuntival. Ojo, lean ese síndrome de Sjögren que es muy importante, muy importante. Hay pacientes que tienen este síndrome y tienen una sequedad extrema en la boca, pero a pesar de que en la boca se extiende hasta conjuntivas. Y tenemos también algunas causas de sequedad, que está la atropina y los sedantes. Vayan, muchachos, ustedes tienen que ser muy inquietos. No se queden con las cosas que le estamos dando, porque entonces ustedes dicen, ay, es que la atropina da eso. Vayan, por favor, busquen qué es la atropina. ¿Para qué se utiliza la atropina? Cuando hablamos de atropinización de un paciente, anteriormente lo utilizábamos mucho. Ya afortunadamente no se utiliza, pero todavía se utiliza la atropina. Entonces, vayan mirando la atropina. Y algunos sedantes pueden producir. Y la disartria, que es como la dificultad que el paciente tiene para hablar. Entonces, cuando yo voy a hacer el examen físico segmentario de la cavidad oral, empiezo por los labios, como les decía yo. ¿Y qué empiezo yo a mirar en los labios? La simetría, el color, el aspecto, los movimientos para ver que no tenga parálisis facial, la coloración para ver que no tenga cianosis o anemia, que tenga fiebre, que no tenga herpes labial, vesículas, úlceras, tumores o edemas. Yo tengo que mirar todos los labios, que los labios no me pierdan su simetría normal. Eso es lo que tengo que mirar. Y le puedo decir al paciente, abra la boca, mueva para lado y lado para mirar la simetría, el movimiento. Le miro la coloración. Todas esas cosas hay que mirar. Luego voy a la boca y hago una inspección y palpación. Mire, palpación bimanual. Se hace palpación bimanual. Entonces, la mucosa bucal se ve pálida en anemias. Se ven manchas apizarradas en la enfermedad de Addison. Vayan mirando, ahí van, ya van anotando ustedes como 50 patologías. Se van mirando las manchas apizarradas en la enfermedad de Addison. Amarillenta la mucosa en las ictericias. Todas estas patologías las vamos a ver cuando veamos hígado, pero ustedes ya se han adelantado. Ustedes ya saben qué son las manchas apizarradas en la enfermedad de Addison. Y cuando miremos las enfermedades de Addison, usted ya sabe más o menos, no hay necesidad que se sepa técnicamente la enfermedad de Addison, pero sí saber en qué consiste la enfermedad de Addison. Y las ictericias. Y en la escarlatina, se llama escarlatina porque eso me da como un rojo escarlata, que principalmente en el sarampión ya no vemos casos de sarampión.
Ojo a esta, que muchas veces sí se ven las manchas blanquecinas que rodean la areola roja de las manchas de Koplik en la cara interna de la mejilla. Yo les pregunto, ¿dónde es que queda la desembocadura de las glándulas parótidas? ¿A qué nivel? A nivel del segundo molar. Sí, señor. A nivel del segundo molar. Entonces, aquí, cuando se forman las glándulas, cuando se forman estas manchas de Koplik, es porque es un indicativo que este paciente de pronto me está presentando una parotiditis. Pero las parotiditis tienen una condición, que afortunadamente las parotiditis es lo que llamamos vulgarmente las paperas. Esas parotiditis afortunadamente tampoco ya se ven mucho. Ya eso prácticamente está muy relegado, ya está muy exterminadas esas patologías virales. Pero el paciente, para que haya una parotiditis, generalmente es de tipo bilateral. No se inflama la parótida de un lado, se inflaman las dos. La rubeola, pues ya no hay rubeola, pero sí pueden haber casos de varicela, porque entonces eso lo que me daba eran lesiones exantemáticas cutáneas, ¿sí? Entonces esas lesiones exantemáticas, por ejemplo, cuando yo decía voy a mirar una enfermedad exantémica, yo pensaba en rubeola, en sarampión, en varicela, pero generalmente se acompañaban de enantemas bucales y faríngeos, daban unas lesiones características. Miren ustedes allá con su cuadernito de anotes lo que es el exantema, qué es el exantema y qué son los enantemas. Eso tiene una connotación. Si no lo han visto con el doctor Ruiz Zambra, pues ustedes se van adelantando y van mirando qué quiere decir el exantema. Se los digo porque muchas veces cuando estamos describiendo algunas lesiones en piel, usted puede describirla así: se presenta un exantema a nivel de miembro inferior en la cara interna, describirla anatómicamente dónde está. También entonces ustedes van a mirar aquí las estomatitis, la inflamación de la mucosa bucal. Siempre que hay inflamación de la mucosa bucal es la estomatitis y se acompaña generalmente de dolor, halitosis, cialorrea, trastornos del gusto, que ya vamos a ver qué es eso, fiebre, pueden haber adenopatías submaxilares, ¿sí? Entonces esto es muy importante y tener en cuenta que esas estomatitis, muchas veces puede la estomatitis catarral o las estomatitis ulcerosas que pueden ser bacterianas. Entonces uno tendría que buscar la causa de esas estomatitis para más o menos orientar el tratamiento. Y generalmente cuando se me presentan estas estomatitis, vienen mucho las lenguas saburrales, que la lengua saburral es una lengua sucia. Por eso también hay que examinar la lengua. Pero también están las aftas, que son vesículas que al romperse dejan úlceras. Y esas úlceras son muy dolorosas. Generalmente son virales. Ya vamos a ver una fotico por ahí de las aftas. También están los hongos, que son como mostrándome allá como unas lesiones, como si fueran unas manchas blancas, pero unas manchas blancas que si yo tuviera un aplicador pudiera desprenderlos. Si miramos las encías, es muy importante mirar las encías para que en las encías miremos que no haya gingivitis. Esas gingivitis muchas veces se llaman gingivitis tartáricas por sarro dental. Ese sarro dental es lo que muchas veces no es caries dental. Son unas acumulaciones que se van haciendo a nivel de la pieza dentaria y me van molestando la encía y van produciendo como una coloración inflamatoria de la encía, que son las gingivitis. Pero también se me puede dar las encías como a vitaminosis C y se me puede mostrar muchas veces por la coloración como si fuera inflamación de las encías o esos sangrados que dan por hemorragias que muchas veces esas encías cuando son gingivitis se vuelve la encía muy fácil al sangrado y uno lo nota mucho en el cepillo dental. Por eso muchas veces uno le dice
cuando usted se lava los dientes sangra fácil. Entonces uno podría pensar, o en una gingivitis o en una enfermedad sistémica, que ese paciente de pronto tiene algún problema de coagulación o algún trastorno a nivel de plaquetas, que son las primeras que nos ayudan con la coagulación. Y en los dientes, lo que yo les decía, examínenlos. Siempre examinen los dientes. No dejen los dientes sin examinar. ¿Qué examino yo en los dientes? Yo no es que me tenga que aprender los dientes como médico, pero saber que los dientes están sanos de caries dental, porque la caries dental es un foco séptico que el paciente tiene allí para alguna enfermedad sistémica. Por eso no es aconsejable las caries dentales y por eso el paciente puede tener, el paciente tiene que ir al odontólogo. Dentro de esas caries dentales, entonces ustedes miran si esa caries dental ha sido obturada o si el paciente está desdentado o si el paciente es edéntulo. ¿Qué es la palabra edéntulo? ¿Quién me quiere decir? Edéntulo. ¿Quién me quiere decir? Sin dentadura, doctor. Sí, sin dientes, edéntulo. Entonces ustedes no van a decir paciente que no presenta dientes, paciente edéntulo en la parte superior de la arcada superior, ¿ya? Forma parcial, paciente que presenta una obturación, o sea, una calza a nivel de piezas dentarias inferiores. Luego miramos la lengua. Entonces la lengua debe ser rosada, húmeda, blanquecina en el dorso ligeramente, en los dorsos. Pero la lengua debe ser rosada y debe estar, generalmente siempre debe estar húmeda. Pero también existe la posibilidad que se presente las microglosias. Entonces miren ustedes, anoten, Pierre Robin, es muy poco frecuente, pero se puede presentar a patología donde una de las manifestaciones podrían ser la microglosia. Y está la macroglosia, que es acromegalia, en las patologías acromegalia, síndrome de Down, hipotiroidismo, que el hipotiroidismo vendría a ser, generalmente el hipotiroidismo lo que yo tengo que evitar es que me llegue al cretinismo, ¿sí? Motilidad, epitélico deprimido, Parkinson, cuando hay disminución en la movilidad de la lengua, yo puedo ser que ese paciente muchas veces está deprimido, tiene enfermedad de Parkinson o ese paciente de pronto es convulsionador. Hay una cosa muy importante para que tengan en cuenta, uno como médico tiene que ir teniendo malicia indígena, malicia profesional. Siempre que yo vea pacientes deprimidos, hay que descartar que ese paciente no tenga problemas de hipotiroidismo. Entonces, mire que un paciente con hipotiroidismo puede tener la macroglosia y fuera de eso la motilidad está comprometida en la lengua. Entonces, yo voy haciendo como rompecabezas. El CA laríngeo. Ese CA laríngeo me puede producir otalgia cuando yo saco la lengua. Dolor también me puede producir en el CA de esófago. Entonces, fíjense que muchas veces al movilizar la lengua me puede producir en el CA laríngeo o en el CA de esófago cuando yo movilizo la lengua. Y lo que yo les decía ahora, la lengua saburral, que está recubierta por una capa gruesa de color gris, gris amarillento, feo. Esa lengua saburral generalmente lo que me muestra es como una infección general. La lengua saburral es como si yo tuviera una infección, por eso muchas veces se recomiendan los cepillos de diente que vienen con el dorso del cepillo para yo hacerme un cepilladito suave en la lengua. Siempre mantener la lengua muy limpia. La lengua tífica, que es roja en punta y bordes y saburral en el centro. La lengua azulada, que generalmente se da en el cor pulmonar. Miren,
Vayan y lean qué es un cor pulmonar. No es que usted va a saber, yo ya me sé la fisiopatología del cor pulmonar, pero saber qué es eso del cor pulmonar. Se ven las insuficiencias cardíacas y en las cardiopatías congénitas. Son patologías que ustedes van a ver el semestre entrante, pero no se queden ustedes con eso. Me dijeron que es que un cor, ¿y qué es un cor? No tengo ni idea qué es el cor pulmonar. Y la lengua negra por hiperkeratosis en lesiones por hongos o en sea laringio. Puede dar lengua negra. O muchas veces puede dar una lengua que se llama lengua vellosa, que es la hipertrofia de las papilas y parece como si fuera llena de pelos. Pero eso es una hipertrofia en las papilas, puede tener otras causas. Y mirar la humedad, que es muy importante. Eso sí, la humedad es muy importante para saber que la lengua tiene una buena hidratación. Entonces, en la sequedad hay que pensar en los estados febriles. Paciente que tenga fiebre, pues va a tener sequedad en la boca, la diarrea severas, los vómitos también, los anticolinérgicos que se utilicen. Por ejemplo, les decía yo, un anticolinérgico era la atropina, la vitaminosis A, el síndrome de Sjögren, y los respiradores bucales pueden tener sequedad en la mucosa, en la lengua. La lengua escrotal. Miren ustedes, se van a mirar allá qué es la lengua escrotal. ¿Por qué se llama lengua escrotal? Porque se parece a un escroto, principalmente en el mongolismo. La lengua geográfica. ¿Qué es eso de lengua geográfica? Busquemos a ver figuritas. Venga, yo quiero ver una lengua geográfica. Puede ser pacientes sanos o puede ser un paciente que tenga una LUES, una sífilis, o pueden ser pacientes terminales. La macroglosia, infiltrado por tumores edematosos, los mixedemas, los mongolismos, la acromegalia. Bueno, hay muchas causas que ustedes vayan mirando como diferentes tipos de lengua. O una lengua atrófica, hemilateral, lesiones del hipogloso. Acuérdense que el hipogloso décimo par asocia generalmente a parálisis. Entonces, cuando hay parálisis, compromiso del hipogloso, entonces se van a ver algunas atrofias que generalmente se dan a nivel hemilateral. Y el temblor en la lengua, principalmente por el alcoholismo o en los ancianos, o el hipertiroidismo, o las neurosis, o en los casos de epilepsia. Las neurosis se da eso. Las neurosis ustedes van a ver, me imagino que ven psicología, van a diferenciar que es una neurosis y que es una psicosis. Entonces ahí ven en los casos puede haber temblor. Y las glositis, que son las inflamaciones con una sensación de quemadura o ardor. Hay que buscar la causa. Si es un tumor, si es una inflamación, y si es una inflamación, ¿qué tipo será? Viral, bacteriana, busquemos la causa para saber cómo es que voy a enfocar yo eso. Luego viene la faringe. Yo en la faringe, ¿qué hago? Inspecciono, deprimir la lengua con un bajalenguas para mirar la faringitis crónica, estreptocócica, descargas posteriores. Yo muchas veces oprimiendo la lengua y diciéndole al paciente, diga, puedo ver la pared posterior de la faringe y puedo ver si hay lesiones, que generalmente las lesiones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A son como caseosas. Ustedes ven allá como un exudado caseoso, como un exudado blanquecino. Pero cuando usted ve la faringe roja como hiperémica, congestiva, eso es viral. Las bacterianas generalmente están como con secreción. Y usted allá en la pared puede ver descargas posteriores. Usted puede ver que allá de las fosas nasales está bajando descargas posteriores y alinas o purulentas. Uno las puede ver para una sinusitis. Uno puede palpar digital o por compresión. Uno puede hacer la palpación en la cavidad. Mirar las amígdalas. Entonces acuérdense que las amígdalas, uno puede mirar las alteraciones de tamaño, las asimetrías que hay en ellas, los aspectos. La mayor parte de los pacientes que sufren amigdalitis crónica, esas amígdalas se van volviendo criptosas. Ellas forman como unas criptas. Y en esas criptas, yo no sé si a ustedes les habrá pasado
que uno muchas veces le estorba algo en la garganta y uno hace y hace así, salen como unas bolitas de masa. Esas bolitas de masa son sustancias alimentarias que se depositan en las criptas y adquieren mal olor. Y eso puede ser la causa de una halitosis. O pueden ser muy petrosas, muy duras, se vuelven como unas piedritas. Pero también se pueden formar allá ulceraciones como úlceras o formar unas capitas allá que defibrinan. O los quistes de retención, que se llaman los tonsilolitos. Las coloraciones en el CA, yo puedo mirar, depende de la coloración, la lesión que yo vea. Las anginas o amigdalitis, las membranas, yo puedo mirar todo eso haciendo una buena exploración de esas amígdalas y sospechar de pronto en la patología. Yo puedo ver un absceso o un flemón amigdaliano. Fíjense ustedes que yo hace mucho tiempo no veo los abscesos amigdaláneos. El absceso, eso es una urgencia. Yo hace poquito vi una señora que tenía una faringoamigdalitis muy fuerte y tenía un absceso. Hubo que dejarla hospitalizada. Y graves en una cosa que ustedes hoy como médicos deben de aprender. Siempre que yo tengo un absceso, el principio del médico hay que poner antibiótico. Pero el antibiótico no me va a servir mientras yo no drene. Hay que drenar. Muy importante drenar. Entonces, el absceso amigdalino lo que hace es abrir, se abre con un bisturí y empieza a botar esa pus y empieza el paciente a mejorar. Y lo que yo les decía, el exudado, ese exudado es como esa secreción, como ese sudor que tiene la. Entonces, cuando es cremoso, friable y no adherente, muchas veces puede ser por bacterias, pero cuando no tiene exudado puede ser viral. Entonces, yo tengo que mirar muy bien eso. Un exudado pseudomembranoso adherente a la mucosa no se disgrega en agua. Entonces, el paciente muchas veces toma el líquido y esa membrana que tenía pegada no se disgrega. El velo del paladar es muy importante mirarlo. Apreciar la movilidad. Por eso es que yo le digo, diga ah. Ustedes ven allá el velo del paladar que se eleva. La parálisis. Yo inmediatamente veo una parálisis, veo una simetría con la desviación parcial de la úvula. Entonces yo aquí hay una parálisis, hay una disfunción en un par craneal. Si es total, afecta la función fonatoria, pero si es parcial, no tiene ningún problema ni con la fonatoria ni con la deglución. Puede haber reflujo de líquidos por la nariz o alimentos laríngeos por alteración del nervio espinal. Entonces, cuando se presenta esta afectación, empieza a devolverse los líquidos por la nariz. Y el paladar ojival, yo tengo que buscar que no tenga perforaciones, porque esas perforaciones pueden ser características de la lues de la sífilis o pueden ser que verificar la integridad de ese paladar, que no tenga ni una ojiva, haga de cuenta que la ojiva es como si tuviera como un monte, hay una montaña o una perforación. Miro las glándulas salivares, el aumento de volumen. Yo tengo que mirar entonces en ellas si hay, en esas glándulas salivares, si hay problemas infecciosos, por ejemplo, las parotiditis, y las parotiditis pueden ser uni o bilaterales. Si son unilaterales, generalmente son bacterianas, pero si son bilaterales, son virales, son las paperas. Yo tengo que mirar la piel, si está lisa, tensa, tocar la piel por fuera. Si está lustrosa, roja, edematosa, dolorosa la palpación, con salida de pus por el conducto de Stenon, que ya saben a dónde queda, o saliva. Yo tengo que mirar todo esto. Si hay tóxicos endógenos, por ejemplo, en las uremias, se ve mucho el aumento de volumen, o en los exógenos como el bismuto o el mercurio, pueden hacer una toxicidad. Y puedo mirar si hay litiasis. Si de pronto el problema que el paciente tenga es una litiasis, una piedra, se va formando como unos quisecitos pétreos que van taponando el conducto.
Entonces, eso produce dolor. Hay que mirar en el piso de la lengua, la desembocadura en el conducto de Wharton. Vayan, miren el conducto de Wharton. Las tumefacciones. Si hay tumoraciones, si hay dolor a la palpación. Todo esto hay que mirarlo. Es muy importante hacer un buen examen para que ustedes no tengan. Y evaluar siempre, siempre en la boca la drenaje de Wharton, Stenon y sublinguales. Entonces, ubíquese en esos conductos. Yo a nivel de los conductos puedo mirar que no haya coloraciones allá de acumulaciones porque está tapado. Conducto de Wharton, Stenon y sublinguales. Ubíquenlos anatómicamente. Bueno, entonces, ustedes ven allá que uno puede mirar acá, alcanzar a ver cuando hace una laringoscopía. Van a ver que aquí hay unas laringoscopías directas. Y yo con la laringoscopía puedo ver hasta las cuerdas vocales, puedo ir hasta más abajo. Pero en la cavidad oral me interesa que ustedes aprendan a mirar esa parte de la pared posterior de la faringe hasta acá afuera los labios. Miren los labios, yo tengo que mirar la simetría de los labios, esa simetría. Miren la oclusión de los dientes, que es muy importante. Miren, yo tengo que aprender. Miren, yo miro la coloración. Esta coloración que tiene aquí, que no tenga lesiones. Miren los vestíbulos bucales que yo les decía. Miren las encías, importantísimo. Y miren los dientes. Siempre, siempre hay que mirar todo esto. Y miren que yo estoy mirando los vestíbulos con un bajalenguas. Estoy mirando allá para poder mirar esos vestíbulos bien. Con una buena iluminación. La mucosa yugal, el orificio del conducto de Stenon a nivel del segundo molar. Yo tengo que mirar todo esto aquí, que no haya lesiones, coloraciones, edemas, eritemas. Tengo que mirar cómo está el paladar duro, que no tenga ya malformaciones o perforaciones. Tengo que mirar el paladar blando, los pilares de las amígdalas palatinas, el trígono orofaríngeo. Entonces, miren lo que yo les decía a ustedes. Miren acá la óvula y la pared posterior de la faringe. Y aquí están las amígdalas. Miren aquí, pared posterior de la faringe, óvula, amígdalas. Cuando hay amigdalectomía, estas amígdalas desaparecen. Porque un paciente puede tener amigdalectomía más ¿qué? ¿Qué le hacen? Que le aprovechan la misma cirugía y le sacan las dos cosas. Adenectomía, doctor. Adenoidectomía, sí, señor. Entonces, amigdalectomía más adenoidectomía. Muy bien. Miren la lengua, yo le miro. Miren que la lengua yo tengo que mirar las características, la humedad, si está húmeda o no. Busco debajo de la lengua, ya voy a buscar el conducto de Wharton. Miren la coloración de las venas linguales aquí. Miren las coloraciones normales. Aquí está una cosa que se llama el frenillo lingual, que cuando este frenillo lingual está muy pegado hay que hacer frenectomía, hay que despegar la lengua. Yo hago aquí la movilidad de la lengua, que la esté moviendo simétricamente para lado y lado y que la humedad esté adecuada. Mira el piso de la boca, es muy importante. Mirar la salida de los conductos de Wharton y sublinguales. Hay que mirar estos conductos en este piso de la lengua, es muy importante. Miren la coloración acá, cómo se da. Usted mira allá, esa parte se mantiene muy húmeda y por eso es que esta parte de aquí de los dientes, en la parte lingual se forman muchos cálculos, porque aquí hay esto está inundado de glándulas salivares. Miren, yo palpo las lesiones del piso de la boca y las glándulas salivares, las palpo. Y miren que aquí estoy solamente con el dedo, pero estoy haciendo bimanual. Estoy palpando que no haya dolor a la palpación, que no haya tumefacciones. Miren acá, palpación bimanual. Miren que estoy palpando la articulación temporomandibular. Es muy importante. Estoy viendo cómo se articula esa tempora y si hay dolor a la articulación. Miren los cánceres, una lesión. Aquí hay una lesión de un labio y podría ser un cáncer escamoso. Yo no le pongamos nombre, pero podría ser una lesión escamosa. Miren aquí un edema. Miren un edema. Este labio se hinchó y se formó un edema. Y este edema puede ser por un proceso alérgico. ¿Sí? Miren una reacción alérgica. Esto podría ser
muchas veces usted no ha oído hablar de una patología que se llaman los Steven Johnson. Y los Steven Johnson pueden ser producidos por algunas patologías. Miren las lenguas saburrales, que son las lenguas sucias, ¿verdad? Aquí. Y miren las lenguas escarlatinas. Estas lenguas escarlatinas generalmente es por vitaminosis. Miren las candidiasis en los VIH o en los pacientes inmunosuprimidos. Se forman estas cándidas. Entonces, estas lesiones candidiósicas que uno puede coger un bajalengua y casi que las despega. Pero miren un cáncer de lengua. Mira que una lesión ulcerativa en la lengua. Y las lesiones ulcerativas muchas veces están ahí y a veces ya se vuelven casi que indoloras. No le molestan. La deshidratación. Miren lo que les decía yo del frenillo sublingual. Las microglosias, las macroglosias, hay que valorar todo eso. Todo eso hay que valorar. Miren las aftas, estas aftas, esto duele, cosa horrible. Una lesioncita, que decíamos que era una ampollita que se revienta y duele muchísimo. Esto es viral. Miren las lesiones de la varicela que pueden dar a nivel de cavidad oral en boca, ya generalmente no se da. Y miren los herpes. Los herpes tienen las características que son ampollosos. Miren la ampollita aquí. Estas mismas ampollitas, si están en labios, son herpes. Se llama leucoplaquia. Son lesiones en lengua que se pueden dar. Las lesiones que no se despegan, son acomodadas allá. Los carcinomas de lengua. Miren un hemangioma, aquí lo exageré un poco, pero en unos hemangiomas se haga de cuenta como una mancha roja y es un hemangioma. Y las candidiasis, que las candidiasis son por hongos y estos hongos lo que hacen es pegarse y uno como que le da la sensación de que se pueden desprender fácilmente. Miren las glositis, la inflamación de la lengua. Aquí yo puedo ver una lengua normal, la coloración, aquí la puedo ver con anemia, una lengua pálida. Miren las lenguas geográficas. Las lenguas geográficas es que forman como mapas. Las lenguas escrotales que parecen como unos escrotos. Miren las manchas de Koplip. Las manchas de Koplip en las parotiditis a nivel del segundo molar. Se forman aquí como unas manchitas en la desembocadura. Y las manchas de Koplip pueden estar en el sarampión o esa inflamación que da en las parotiditis. Los cánceres escamosos que se pueden dar en cavidad oral, muy escasos, pero hay que buscar las lesiones ulcerativas. Miren la varicela, puede dar lesiones allá incluso. Miren, entonces ustedes van a ver allá. Bueno, paladar ojival. Miren que aquí hay un paladar ojival con una ojiva aquí. Puede ser muchas veces una manifestación de una enfermedad que se llama Kaposi, el sarcoma de Kaposi. Puede tener aquí la parte ojival y algunas lesiones características. Miren las faringoamigdalitis, miren lo que yo les decía aquí. Miren que aquí estas amígdalas están inflamadas como con pus y tienen allá como entonces una faringoamigdalitis, porque miren que esto es como una secreción blanquecina de la bacteria. Miren aquí, esto es como blanquecino. Esto, a pesar de que duele mucho, da manifestaciones sistémicas muy graves. Miren, esto es la faringoamigdalitis por el estreptococo betamolítico del grupo A, que es el que más produce esto. Entonces, usted aquí ven característico allá, los exudados y esto aquí con pus, punticos de pus en las amígdalas. Entonces, sería una faringoamigdalitis o puede ser solamente una amigdalitis. Lo que yo les decía, una difteria periamigdalina, ya casi esto no lo vemos, las difterias, pero sí vemos los abscesos. Miren un absceso aquí, esto lleno de pus. Y uno muchas veces lo que tiene que hacer es coger el bisturí y abrir. Esto se debe hacer bajo anestesia, pues porque en general, o una sedación, o una cosa pues muy marcada, porque aquí no coge la anestesia local. Miren las hiperplasias de las amígdalas muchas veces se vuelven grandes, que casi que tapan todo eso allá. Son hiperplasias amigdalinas. Y los linfomas que se pueden presentar muchas veces en los anillos linfoides que decíamos. Los pues que pueden darla. Bueno, escuchen, anoten allá. Ránula es otra lesión. Ránula es a veces muy común. La ránula en cavidad oral. Para que miren que es una ránula.
Miren la cialolitiasis, que la cialolitiasis, ¿qué son? Como que unas piedritas, son litiasis en los conductos de las glándulas salivares. Entonces taponan y uno hace una radiografía y aquí en la radiografía ve como una opacidad que puede ser una litiasis a nivel de ese conducto. Entonces tapona y empieza a molestar, a acumularse y empieza a haber disminución de la saliva. Bueno, estos adenomas, pleomorfo, carcinomas, sarcomas, se pueden ver ya, son patologías muy raras, pero que ustedes entiendan que hay unos carcinomas que hacen deformación completa. Y estos carcinomas tienen sus orígenes en las glándulas salivares. Siempre observen, pongan tapabocas, pónganse en guantecitos. Tenemos que tener elementos de protección. Siempre tenemos que tener elementos de protección. Con una buena iluminación, que tengamos buena iluminación para ver al paciente. No así, que le veamos la lengua y el piso de la boca, podamos abrir la boca con buena comodidad y buena iluminación. Observar, acuérdense que primero está la inspección. ¿Sí? Observen siempre estar muy... El médico tiene que, mira que está haciendo palpación bimanual, está tocando adentro y afuera para ver si hay dolor o si palpa alguna tumefacción. Miren, palpación bimanual, monomanual. Entonces, todas estas situaciones hay que tener muy en cuenta, las simetrías, cómo se para el paciente, qué coloración tienen sus labios. Todo esto hay que tenerlo. La humedad de la lengua, el reborde alveolar, todos esos rebordes alveolares hay que mirarlo. Rebordes alveolares superiores e inferiores. Palpación extrabucal, eso es otra cosa. Fuera de la boca hay que palpar algunas estructuras que pueden estar molestando. Les decía yo que podría estar allí las parótidas. Eso es muy importante, tener esa palpación extrabucal y pensar en algunas tumoraciones que pueden tener su origen en cavidad oral. Entonces yo tengo que mirar, miren aquí estoy palpando, generalmente ayudémonos siempre de unos bajalenguas y que ojalá tengamos guantes. Yo aquí estoy viendo la oclusión, cómo está la oclusión de este paciente, si tiene mordida cruzada o no. ¿Sí? Miren los dientes. Yo estoy observando los dientes. ¿Cómo está la mordida? Las mordidas cruzadas. Dientes pueden estar apiñonados. ¿Cómo están? Muchas veces yo tengo que mirar estos dientes que no estén muy desprendidos aquí, porque esa es la enfermedad periodontal. Cuando están muy esto se va subiendo y la encía me va descubriendo los dientes. Bueno, esta anatomía del olfato no. Lo único que les digo es, la anatomía del olfato es porque viene muy ligado con el gusto, pero se los dejo para que ustedes lo revisen. Los receptores gustativos se encuentran en las papilas gustativas, como les había dicho, situadas no solamente en la lengua, sino también en el paladar blando, faringe, laringe, epiglotis, jóvula y el primer tercio del esófago, en mínima cantidad, pero se puede presentar. Entonces las curiosidades son que los sabores que nosotros tenemos definidos son estos. Mírenlos aquí, los sabores básicos que decíamos: dulce, salado, ácido y amargo. Pero hay quien incluye el umami, que es definido como sabroso, pastoso, espumoso, y en definitiva es el que tiene el glutamato, presente de forma natural en algunos alimentos, y como glutamato monosacárido añadido a muchas otras para aumentar sus sabores. Entonces, ahí tienen ustedes que esos sabores, depende de la zona donde esté la lengua. Ustedes en su fisiología vieron, está la discriminación de los sabores que tenemos. ¿Listo? Bueno. Esto de anosmia solamente se los trae por una razón, porque acuérdense que ahorita con el COVID-19 estamos presentando los problemas de anosmia, que es la incapacidad para determinar olores, y la hiposmia, disminución en la capacidad de detectar olores. O sea, la anosmia no hay capacidad de determinar, y la hiposmia es la disminución. ¿Sí? Entonces hay que identificar eso, principalmente porque muchas veces se puede presentar. Bueno, esto principalmente es del olfato, pero que ustedes tengan que es
la ageusia, que es la incapacidad para el gusto, y esta ageusia, acuérdense que se da mucho en el anciano, hipogeusia es disminución en la capacidad del gusto, y disgeusia, distorsión del gusto. Si sabemos que estamos hablando y lo podemos hasta ancianos van perdiendo eso. Yo les dejo aquí esto para que lo miren, las causas frecuentes de la etiología. ¿Qué me puede dar a mí disminución en la alteración del gusto? Las patologías nasales, la rinitis, la sinusitis. Me pueden dar alteración las infecciones respiratorias, las lesiones craneales, las fracturas del cráneo, el consumo de cigarrillo, las enfermedades neurodegenerativas como las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, las esclerosis múltiple. Todo esto me puede dar alteración en el olfato y el gusto. Y la edad, que la edad se va perdiendo esto. Y hay algunas medicaciones que las tengan en cuenta y las vayan anotando por allá. ¿Qué les queda a ustedes? Antibióticos como la ampicilina, la citromicina, ciprofloxacina, claritromicina. Todos estos antibióticos pueden producir alteración en el olfato y el gusto. Miren algunos anticonvulsivantes, los van teniendo la carbamazepina, fenitoína, antidepresivos como los tricíclicos, la mitriptilina. Y algunos otros antimaniáticos como el litio. Estos medicamentos, a medida que ustedes van avanzando en su carrera, los van a ir mirando. Tenemos algunos antimaniáticos y algunos antipsicóticos. En los antipsicóticos también podría estar el litio y está la clozapina. Y miren, por ejemplo, también están los antihistamínicos. Por eso es que ustedes muchas veces toman algunos antihistamínicos para la gripa y puede alterar el gusto y el olfato. Clorfeniramina, la loratadina, la pseudoefedrina, a pesar de que producen sueño, pueden tener alteración. Y algunos antitiroideos para el hipertiroidismo, como el metimazol y el propiltiuracilo. Y antiparkinsonianos como el levodopa. Y relajantes musculares, algunos relajantes musculares. Eso es para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, que hay muchos medicamentos que pueden alterar esto. No tienen problema, no, se los voy a dejar allá que ustedes los tengan. Y hay otros que es muy común, y lo quise traer aquí para que lo vayan mirando desde ya, lo van a ver el semestre entrante. Se llaman los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el captopril. Tiene mucho problema, no solamente con la disminución del gusto y el olfato, sino con la trastornos de tos. Cosas raras no las vamos a mirar, eso no se necesita, pero se las dejo ahí. Y causas de alteración del gusto, las más frecuentes, mira aquí, las infecciones, las parálisis de Bell, que son las parálisis faciales, medicamentos que ya los vimos, los aparatos bucales, esos retenedores que nos utilizan los odontólogos producen disminución o alteración en el gusto. Procedimientos dentales como una extracción dental también. Todos esos retenedores y eso va perdiendo. Y la edad, lo que yo les decía, la edad también tiene mucho trastorno en esto. Y poco frecuentes, pues habría muchos. Ustedes estuvieron allá, pero no es importante. Acá está la bibliografía. Espero que estas presentacioncitas les sirva mucho. Espero que me hayan captado. Espero no haberlos aburrido. Espero que alguna cosita aprendamos y que se inquieten y motiven por ir a leer. No hay ningún problema, que me pregunten lo que quieran preguntarme, me pueden preguntar. Si no lo sabemos, yo sé quién sabe lo que yo no sé. Entonces no se preocupen, me pueden preguntar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo creo que ya esté. Nada. Nada. A ver, muchachos. Bueno. Doctor, es que por el momento no, cuando uno ya va y pues estudia, revisa el libro, como que ya, pues ahí sí le quedan las dudas y preguntas. Bueno, María Alejandra, está muy bien, no se preocupe. No, está bien, de todas maneras,
revisen y miran y cualquier cosa, cualquier duda tengan. Las correcciones en el parcial que me había dicho Esteban, las corregimos. Yo le dije al doctor Valencia, lo que se trata en los parciales no es de que ustedes pierdan, ni más faltara. Entonces lo que vimos por ahí que había como ambigüedad o que haya una pregunta que todo el mundo perdió, no es como normal. Yo le dije, no, hay que mirar que haya un equilibrio. A mí lo que me interesa es la honradez en el examen. Cada vez se va a ir apretando más el examen. Ahí nos pasaron una cotización para esa empresa de monitoreo. Cada vez estamos apretando eso. Pero la idea es que no para que se partan, ni más faltara. Ojalá yo quisiera que todo el grupo pasara, muy bueno, pero que lo hicieran de una forma objetiva, que yo dijera, no, esta gente sí está leyendo. Muchachos son juiciosos. Bueno, muchachos, me alegra mucho verlos, saber que están aquí. Dios los bendiga, síganse cuidando. Tratamos pues de que las clases no sean como más de hora y media para que no estén cansados. Me alegra mucho haber compartido con ustedes. Cualquier cosa, escríbanme al WhatsApp, que yo no tengo problema. Si no les contesto ahí mismo porque tengo otras cositas, yo en cualquier momento les contesto. Pero yo estoy muy pendiente de ustedes. Siempre estoy hablando con el doctor Valencia, con los coordinadores. Siempre estoy. Yo me doy cuenta cómo les va en el examen, qué hicieron, cómo, todo me doy cuenta. Crean que estoy muy pendiente de ustedes. Los extrañamos, de verdad que los extrañamos. Espero verlos pronto en la universidad. Que Dios nos cuide a todos. Nosotros estamos yendo al hospital y cuide a sus familias. Entonces, muchachos, un abrazo para todos y muchos éxitos de ahora en adelante. Muchas gracias, doctor. Un feliz día. Gracias, lo mismo.